Queridos hermanos y amigos, los saludo con la gloriosa paz de Cristo. Es nuestro deseo y oración que usted se encuentre en salud, que se encuentre fortalecido de parte de Dios en estos días de mucho dolor, mucha preocupación a veces, pero como siempre hemos dicho, en todo Dios tiene cuidado de nosotros. Queremos agradecer a todo el pueblo de Dios que sigue orando por todas las necesidades. Conocemos que varios de nuestros hermanos siguen recuperándose en cuanto a la infección de coronavirus, pero a Dios damos gracias que Dios ha estado con ellos, los ha ayudado y van en recuperación. También queremos orar muy especial por nuestra hermana Norma, nuestro hermano Israel Aurajo, quien perdieron seres queridos esta semana. Nuestra hermana Norma, su mamacita, se fue con el Señor, y nuestro hermano Israel, igual manera su padre, se fue con el Señor. Y sin duda la familia está triste por la pérdida de su ser querido. Y queremos decirle a toda la familia, a su hermana Norma, a su hermano Israel, que la iglesia está con usted, están en nuestras oraciones, y estamos pidiendo a Dios fortaleza divina en estos momentos de tristeza en la partida de su ser querido. Pero al mismo tiempo podemos gozarnos al saber que su lucha ha terminado y el sufrir se terminó y están en un lugar mejor. Y a eso damos honra y gloria a Dios también. Amén. Como hemos mencionado, el domingo 31 de enero, que es este día que ustedes están recibiendo este pensamiento, hemos decidido cancelar el culto en vivo, pero el próximo domingo, febrero 7, con la ayuda de Dios, vamos a estar aquí en el templo a las 9:30 de la mañana. Al momento solo estamos celebrando un servicio, en tanto que nomás hay un grupo pequeño que está atendiendo por los cuidados y las precauciones que se están llevando a cabo, que hemos dicho no hay problema, está bien, y lo seguimos diciendo, ¿verdad? Si usted se siente mal de salud, no está seguro, preferimos que reciba el sermón en casa, ¿verdad? Y así nos ayudamos los unos a los otros. En cuanto, hermanos, comencemos a tener más atendencia, entonces vamos a reabrir los dos servicios, el de español a las 9 de la mañana y el de inglés a las 10:15 de la mañana. Pero les estaremos comunicando esto en el futuro, dependiendo cómo vemos la necesidad. Pero antes de presentar el pensamiento, vamos a ir al Señor en oración. Como dije, son varios y los nombres, ¿verdad? Ustedes los conocen y Dios los conoce. Y vamos a orar, pero sí, muy especial con nuestro hermano Israel y nuestra hermana Norma, sus familias. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Jesús, reconociéndote como nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro proveedor. Y tú también eres nuestra fortaleza. Señor, gracias porque tú, Señor, estás permitiendo la sanidad de tu pueblo que se ha encontrado enfermo por este coronavirus.
Gracias por la sanidad de mi esposa, Señor, y sigo pidiendo por la sanidad de mi hijo, Señor, que tú lo toques, Señor. También todos los hermanos, Señor, que han salido de esta infección, gracias. Gracias porque tú has estado con nosotros, nos has ayudado. Los que, Señor, están todavía por salir, Señor, seguimos confiando que tú los vas a ayudar y sanar completamente, Señor. En esta hora, Señor, venimos pidiendo por nuestra hermana Norma, nuestro hermano Israel, que han perdido su ser querido, Señor, su mamá, su papá, y que sea tu Espíritu Santo que los consuele, los conforte, Señor, en estos días de tristeza, de dolor, al sentir, Señor, la pérdida de su ser querido. Señor, solo tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo en días difíciles, en momentos difíciles, Señor. Seguimos esperándote, Señor. Ese día cuando levantes a tu iglesia, como dice tu palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirte en el aire y así estar siempre contigo. Anhelamos ese día, Señor. Gracias por las señales que nos envías para estar listos y preparados, porque las señales nos indican, Señor, que está cercano ese día, el evento próximo en el reloj profético que tú nos has dejado en tu santa palabra. Señor, nuestros amigos que necesitan el bautismo para el perdón de sus pecados, oramos por ellos, Señor, que les concedas que sus pecados sean perdonados y que su nombre se escriba en el libro de la vida antes, Señor, de tu venida a levantar a tu iglesia. Toca sus corazones, Señor. Sabemos que hay varios que están anhelando el bautismo, Señor, y permíteles ese día, Señor, de nacer de nuevo, como dice tu palabra, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Señor, que ellos puedan arrebatar el reino naciendo de nuevo, siendo bautizados en tu nombre, Jesús. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando, seguimos confiando en el Señor. Quiero, hermanos, continuar con el tema que hemos estado pensando, ¿verdad? Comenzando el año, ¿verdad? Esa escritura, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a la meta del llamado de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha seleccionado, llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Y uno de los propósitos que Dios nos ha llamado es para ser la luz a este mundo, que alumbremos a este mundo que Cristo es real, que Cristo es verdadero, que la gente pueda vernos y ver algo diferente. Recuerdo varias ocasiones en mi trabajo aquí, cuando trabajaba cerca y aún en el trabajo en Los Ángeles, a veces los directores teníamos ciertas reuniones, ciertas actividades de cómo ser mejores directores y ponían a ciertos directores con otros directores y comenzábamos a hablar. Y una de las cosas es conocernos un poquito lo uno al otro y comenzamos a hablar ya de nuestras vidas personales. Y cuando me tocaba a mí, ¿verdad? Obviamente les hacía saber que yo era un pastor, ¿verdad? ¿Verdad? De una iglesia. Y muchas veces cuando yo les declaraba esa información, los otros directores decían eso, decían, había algo diferente de ti. Notaba algo diferente de ti.
¿verdad? Tú hablas diferente, tú actúas diferente. Y ahora que nos haces saber que eres pastor, eso es lo que podemos notar la diferencia. Y eso debe de ser lo que el mundo diga de nosotros, que cuando nos ven, nos escuchan, ellos vean algo diferente. Nosotros no hablamos como ellos, nosotros no actuamos como ellos, porque nosotros tenemos la luz dentro de nuestras vidas, tenemos a Jesús. Y ¿verdad? Dios nos ha llamado con propósitos, pero también Dios quiere trabajar con nosotros. Tenemos que participar con Dios. Tenemos que poner nuestra parte, porque Dios nos ha creado con libre albedrío, con la habilidad de escoger. En otras palabras, si yo quiero escoger acercarme más a Dios, yo puedo. Y si yo escojo alejarme a Dios, también puedo hacer tal cosa. Entonces, Dios en su palabra obviamente nos da la instrucción, nos da el mapa, pero el caminar el camino está en nosotros. El obedecer su palabra está en la decisión nuestra. Y estábamos comentando de que, ¿verdad? Como es un año nuevo, mucha gente se pone estos propósitos, estas metas de cambios, de lograr avance en su vida personal, en sus relaciones personales, en su relación con Dios. Y estamos viendo un tema, ¿cómo es que se logran los cambios en nuestras vidas personales? El punto 1 era que sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos al Señor. Y el punto 1 era que necesitamos una relación con Jesús para que se logren los cambios. El punto 2 era también la obediencia, que Dios se agrada de la obediencia. Y en su palabra hay muchos beneficios, hay muchas bendiciones que Dios declara cuando su pueblo, su hijo, su hija le obedece. ¿Verdad? Les comentamos de Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Donde hay un innúmero de información o de declaraciones, más bien de si obedecemos a Dios, cómo Él nos va a bendecir. Pero también si desobedecemos a Dios, nos va a maldecir, ¿verdad? Y les aconsejamos que lean todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Y quiero continuar en ese pensamiento en esta mañana. Un punto que quiero también traer a sus mentes es que cuando hablamos de las bendiciones de Dios, es algo diferente a la salvación de Dios. Entonces, la salvación de Dios, una de dos: ¿somos salvos o no somos salvos? No hay intermedio, no hay un grado de, bueno, eres salvo el 80%, eres salvo el 90%. No hay grados de salvación, ¿verdad? En cuanto a la salvación, sí somos salvos o no somos salvos. No hay intermedio, no hay grados de salvación. Hemos obedecido su palabra, hemos hecho lo que Dios nos manda para ser salvos, somos salvos. Si no hemos hecho, quizás hemos hecho algunas cosas, pero no todo lo que el Señor nos manda, entonces no somos salvos. Entonces, en cuanto a la salvación, ¿estamos salvos o no estamos salvos? Pero cuando hablamos de bendiciones, ya es algo un poco diferente. Ahí sí podemos ver a través de la palabra de Dios, hay grados, hay niveles de bendición. En otras palabras, algunos son bendecidos más que otros.
Y a veces ese nivel de bendición, a veces, no todo el tiempo, pero a veces tiene que ver con el nivel de obediencia a su palabra. Vemos un ejemplo en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, donde dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Entonces, vemos niveles allí. El que siembra escasamente, un porcentaje bajo, pues va a tener bendiciones bajas, ¿ok? Pero el que siembra generosamente o un porcentaje alto, pues va a alcanzar también bendiciones altas. Entonces, ahí sí vemos niveles, por decir así, grados de bendición, pero es diferente a la salvación. Salvación no hay grados, eres o no eres. Entonces, podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 28, si obedecieres y en esto, serás bendito en esto. Si obedecieres en esto, serás bendito en esto. Si obedecieres en esto, serás bendito en esto. Entonces, estamos viendo entre más obediencia, más bendición podemos alcanzar. Entonces, un punto importante, porque hemos dicho esto, que hay mucha gente que dice: yo quiero las grandes y muchas bendiciones de Dios, y ese es un anhelo, pero su obediencia a veces es muy baja, y luego están confundidos. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me bendice? Y la pregunta no es esa, la pregunta es: ¿qué nivel de obediencia estoy yo en cuanto a la palabra de Dios? Ahora, repito, no quiere decir que me voy a perder, ir al infierno, ¿ok? Dios es bueno, gracias a Dios por ello. Dios es misericordioso, ¿verdad? En cuanto al plan de salvación, ese tenemos que hacerlo, pero en otras áreas, pues, ¿verdad? El que siembra escasamente, pues escasamente va a cosechar. El que siembra generosamente, pues generosamente va a cosechar. Ahí no necesariamente habla de salvación, habla de bendición. Entonces, entre más obediencia a la palabra de Dios, más bendición de parte de Dios. Y esto es importante en estas metas que a veces uno comienza en el año nuevo. Quiero lograr, quiero hacer, quiero llegar. Bueno, ¿cómo va a llegar a eso? Necesita una relación con Jesucristo y necesita obedecer la palabra de Dios. Y también presentamos, ¿verdad?, lo que dice 1 Samuel 15:22, donde dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace en que se obedezca su palabra. Yo siempre lo he añadido, eso no incluye nomás la obediencia fácil, incluye la obediencia difícil. Porque en cuanto a obediencia, también tenemos esos grados. Hay obediencia fácil y luego hay obediencia difícil. La semana pasada, un ministro me estaba comentando, tuvimos la oportunidad de platicar, y él estuvo aquí casi unos 25 años atrás, y se me había olvidado. Él dijo que se congregó aquí cuando mi papá era el pastor, ¿verdad? Pero por unos 6 meses, ayudó nomás por unos 6 meses, y luego se trasladó a otro lugar. Y él me estaba comentando, dice: me acuerdo de la predicación, de la obediencia
de la obediencia fácil y la obediencia difícil. Y la obediencia fácil es decirle a alguien, mira, aquí están $5, vaya y cómprese una hamburguesa. Y a la persona le encantan las hamburguesas. Qué difícil es esa obediencia. No solo le estoy dando el dinero para que vaya y compre, sino que también va a ir a comprar algo que le gusta. Entonces, ser obediente allí es bien fácil. Pero digamos a la persona, y quizá a la persona no le gustan las espinacas, y uno dice, vaya y cómprelo por su propia cuenta, y cocínelo y cómase las espinacas. Y ahí ahora tiene que ponerle su propio dinero, tiene que cocinar algo que no le gusta y luego tiene que comérselo de todos modos. Ya muy diferente a la hamburguesa, donde se le da el dinero y le gusta, a las espinacas que no se le da dinero y no le gusta. Entonces, nomás un ejemplo de la obediencia fácil y la obediencia no tan fácil. Y Dios se complace en que se le obedezca su palabra en las áreas fáciles, pero más en las áreas difíciles. Y todos nosotros luchamos en unas áreas en nuestra vida. Unos luchan con una cosa, otros luchan con otra cosa. Pero el que obedece, Dios le va a bendecir. Un punto importante en cuanto a la obediencia, que la obediencia en verdad es señal de que tenemos fe verdadera. La obediencia es señal que tenemos fe verdadera. En otras palabras, la obediencia declara que de veras creo a la palabra de Dios. Porque el que dice que tiene fe y no tiene obras o no tiene obediencia, la Biblia nos declara que esa fe es muerta. Es nomás un dicho que sale de la boca. Con su boca confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, la obediencia es declaración de la verdadera fe. Santiago capítulo 2, versos 14 y 20 nos hablan de esto. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Dale ejemplo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mi obediencia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, la fe sin obras es muerta? Entonces, estamos viendo algo muy importante en estas escrituras, ¿verdad? Que la obediencia es declaración de una verdadera fe. Porque si uno dice que tiene fe y no tiene obediencia, su fe es muerta. Esto lo enseña Tito capítulo 1, verso 16, donde habla de estas clases de personas. Dice, profesan. Profesar es declarar con su boca, declarar con su dicho. Entonces, declaran, profesan conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Pero con los hechos, con lo que hacen, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ese es el mundo religioso que vemos hoy en día. Gente que se pone tras púlpitos y ora a Dios
y confiesan de Dios y dan la vuelta y están haciendo cosas abominables. Gente reprobada, gente rebelde, como dice la palabra de Dios, en cuanto a toda buena obra. Pero el pueblo de Dios no así. Nosotros confesamos, declaramos, proclamamos conocer a Dios y nuestras obras lo declaran que es cierto. Nuestra obediencia a la palabra de Dios declara que es verdad, que tenemos fe y creemos en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 y 6. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que es obediente, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo es que se perfecciona el amor de Dios? En guardar su palabra, en ser obediente a su palabra. La obediencia demuestra verdadero amor a Dios. La obediencia demuestra madurez en Dios. La obediencia demuestra verdadera fe en Dios. Aleluya. Dice, el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo es que Él anduvo? En obediencia. Si le conocemos, declaramos que le conocemos, debemos de andar en obediencia y las bendiciones de Dios van a estar en nosotros. Amén. Vamos a tener nuestro nombre en el libro de la vida. No importa que sí tengamos que pasar por el fuego a veces aquí. Ser un hijo de Dios y vivir en obediencia no nos excluye del fuego. Pues la palabra del Señor nos dice que no nos debemos de sorprender como que si algo extraño está pasando cuando nos encontremos en el fuego, en la prueba. Pues la fe tiene que ser refinada a través del fuego. La fe no puede crecer, no puede ser refinada a menos que pase por el fuego. Así es que en el momento del fuego, alaba a Dios, glorifica a Dios, porque tu fe está siendo refinada, está siendo crecida a través de esa prueba. Y por último, dice Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente, con cuidado, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ser perseverantes, obedientes, no nomás un día, no nomás una semana, no nomás un mes, sino que sea parte de quién somos, parte de nuestra vida. Somos cristianos, somos personas que amamos a Dios y somos personas obedientes a su palabra. No nomás en estaciones, sino este es nuestro carácter, este es quién somos nosotros. Somos obedientes a su palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bendito en su vida. Este será bendito en lo que hace. Bienaventurado es ser bendecido. Entonces, un nuevo año, nuevas metas, nuevos propósitos. ¿Cómo se van a lograr? Necesito una relación con Dios. Necesito obediencia a Dios, a su palabra. Y, hermanos, tener fe y creer verdaderamente en Dios es obedecerle,
porque esto declara verdaderamente lo que hay en nuestras vidas. Yo te pido que ores y le pidas al Señor que toque tu espíritu, toque tu mente. Esta palabra transforma nuestra mente, renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para andar, para obedecer, para caminar en ese camino. Y Dios va a abrir los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra esta mañana. Señor, pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ayude, que nos motive, Señor, a la obediencia, a, Señor, crecer y madurar, Señor, en nuestra vida espiritual. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras faltas, nuestros errores. Somos pecadores, te fallamos, Dios mío, pero tu amor y tu misericordia es tan grande que tu sangre nos limpia de todo pecado. Pero ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer más y más en ti, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Estamos esperando tu venida, pero al tanto, mientras que tú vengas, nos encuentres haciendo así, nos encuentres siendo obedientes a tu palabra, Señor, recibiendo el perdón de tu sangre, de tu nombre en el proceso, Dios mío. Bendito sea tu nombre, bendice a tu pueblo, a nuestros amigos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Es mi deseo que Dios los bendiga durante esta semana, que Dios los prospere, los cuide, los sane. A los que van a poder venir para el próximo domingo, febrero 7, va a ser un gozo verlos. Muy honestamente, yo anhelo estar en la iglesia, estar con mis hermanos, alabando y glorificando al Señor. Es algo muy importante para mí, y yo sé que estamos teniendo las precauciones, pero y lo vamos a seguir haciendo, pero el domingo próximo, con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.